Arrancamos una semana más Reloading, tu programa con toda la actualidad del mundo de los eSports. Hoy vamos a hablar de temas muy candentes en redes sociales, como por ejemplo la educación en eSports o el peso de la comunidad para su desarrollo. También aprenderemos algo de historia en eSports School. Todo esto y mucho más en Reloading. Y vamos con toda la actualidad del mundo de los eSports, como siempre, con nuestros mejores colaboradores. Antonio Yuste, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Estoy jugando actualmente un juego que se llama Undertale, que es de un niño que se cae a un pozo y cada vez que va a un punto de guardar dice, te has encontrado con esto y te llena de determinación, en plan que te anima a continuar. Pues a mí encontrarme con Lucas para darle palos me llena de determinación también. Sí, y de satisfacción también. Juegazo, por cierto, Undertale, juegazo. Lucas Rojo, ¿qué tal? Pues de momento un poquito enfermo, espero que no se me note mucho. De todas formas, mejores colaboradores es cuestionable porque está usted en la mesa. Por favor, no os queráis tanto. Por cierto, dejar de poneros de acuerdo con el vestuario, que os llamáis todas las mañanas ahí. Oye, no, pero ¿qué yo te voy vas a poner? como más, no sé, como más azul oscuro. Sí, casi bueno, negro. Casi negro. En fin, vamos a arrancar con toda la actualidad y resulta que cada vez más empresas están empezando a sumar al sector de los eSports y parece que las universidades también se están animando en nuestro país. Y es que hace muy poquito hemos conocido la noticia de que un importante periódico de deportes ha firmado un acuerdo con la Universidad Carlos III de Madrid para hacer un máster de comunicación y marketing sobre eSports y videojuegos, y va a contar con profesionales del sector muy reconocidos, como por ejemplo Manuel Moreno de SL, Ana Oliveras o también Eider Díaz. Bueno, chicos, ¿qué os parece esta iniciativa? El tema de que los eSports lleguen a las aulas, ¿positivo? Uy, Juste. Lucas, voy a dejar yo dentro qué mal de nos este hemos tema. levantado esta mañana. Dentro de este tema me gustaría opinar cuanto menos posible. Así que voy a dejar a Lucas. Lucas, que los eSports lleguen a las aulas no es la primera vez, porque ya hemos visto, por ejemplo, campamentos para jugadores tipo el de Arctic Gamer. Campamento también Redcraft. Sí, también. También tenemos iniciativas en Noruega que, por ejemplo, querían poner una asignatura que fuese 5 horas de deportes electrónicos y también de eSports, una combinación también con deporte físico. O sea que no es la primera vez, pero en España se están empezando a animar. Hombre, yo creo que es bueno porque así gente como Juste podría aprender un poquito, ¿no?, de la profesión, pero bueno, en líneas generales yo sí que creo que puede ser beneficioso si se enfoca bien, al fin y al cabo, ¿no?, porque sí que es cierto que hemos visto otros campamentos como el de Lovecraft, que bueno, iban dirigidos a jugadores, no se sabía muy bien cuál era el enfoque, no se entendía muy bien. Si se hace bien, creo que puede salir bien, pero si se hace mal, obviamente va a salir mal. Entonces depende de cómo lo gestione la universidad. Yo creo que es una universidad reputada aquí en Madrid, así que bueno, yo tengo esperanzas de que de esto salga algo. No, y además cuenta con grandes profesionales en este caso, aunque también hay que decirlo, es sobre comunicación y en eSports y videojuegos no se enseña a ser un pro player. Voy a ser breve. Creo que no se sabe todavía cómo funcionan los deportes electrónicos como para dar clases sobre ello. En mi opinión, creo que es demasiado pronto. Es pronto. Pero muy pronto. Es en plan, en mi opinión es, vamos a subirnos al carro de los deportes electrónicos y a ser pioneros y hacer algo. En mi opinión es jodidamente pronto hacerlo, ¿vale? Es así en resumen, no voy a decir nada más. Así en resumen. Pero, por ejemplo, la Universidad de Malasia sí que ha hecho ya una especie de grado licenciatura para jugadores de eSports que de hecho se quieran especializar en una disciplina, pues por ejemplo League of Legends, Counter-Strike, pueden elegir y aprender a ser pro players. ¿Tú crees que eso se puede aprender o que es puro talento? Yo
Me gustaría compararlo un poquito con el mundo de los deportes tradicionales, pero ahora mismo no tengo tampoco como mucha referencia o lo que sea. No tienes ni idea, vamos. No tengo mucha referencia, por favor, según Lucas, tengo entendido, hay un límite que se puede alcanzar con entrenamiento, pero hay parte de talento que es incuestionable, que por mucho que vayas a la universidad… A ver, supongo que si estás prácticamente desde el principio de los tiempos, desde pequeño, practicando ciertas cositas, es posible que puedas desarrollar cierto talento, pero alguien que tenga 15 años… Con 15 años ya vas tarde, ¿no? Con 15 años, no lo sé. No sé muy bien cómo funciona, pero creo que no es algo que de repente seas bronce y puedas llegar a la LCS. Lo veo muy difícil, a menos que tengas 10 años, 11 años, no lo creo. Puedes ser Diamante 1, meterte a que te enseñen y demás, y de repente llegar a Challenger y meterte a una competición fuerte. Me lo creo. ¿Y no crees que a lo mejor pueda ser positivo el hecho de que lleguen los eSports a las aulas para empezar a desarrollar… No, creo que eso saca cuartos. Futuros pro players en las aulas? No, pero ¿y en la educación pública, como por ejemplo en Noruega? La alternativa de deportes, los Pero eSports. eso es gratis. Es que no es un sacacuartos, te enseña la cultura. De hecho, los países nórdicos los daneses son en la LCS la mayor cantidad de jugadores que hay son daneses y no hay cursos del Pachingudi, no hay de eso. Simplemente están más adelantados que nosotros y ya está. Está bien que enseñen eso dentro de la universidad pública gratuita, pero… Para mí la universidad, sobre todo privada, rollo máster y demás, es un sacacuartos. Y usted no… No confío. No le parece Lo siento, bien. no confío. No le parece Yo sí bien. que creo que un jugador con un mínimo de talento sí que creo que tiene que tener eso, porque si no lo tienes es muy difícil llegar. No creo que pueda llegar todo el mundo a primera división, porque al final es un cupo de jugadores en el que si no estás, no estás. Pero yo sí que creo que puedes tener ese nivel mínimo para poder competir con esa gente. Y creo que no es que lo pueda tener todo el mundo, pero sí que lo puede llegar a obtener una gran mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque sí que creo que hay unas bases en las que ahora mismo podemos decir que League of Legends está desarrollado o otros deportes electrónicos, y sí que creo que con ciertos valores y cierto trabajo puedes llegar a alcanzar un nivel para competir. Eso no significa, como decía usted, que todo el mundo pueda llegar al LCS. No lo creo. ¿Tú piensas que realmente lo que necesitas es talento, ¿no? El tema de combinar talento con un mínimo. Un algo, sí. Un algo. Sí. Si no tienes eso, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, puedes llegar a ser mediocre. Pero no creo que puedas… No, sí. ¿Estáis creo desanimando a los futuros jugadores que quizás se quieran meter a esto? Yo le mando un mensaje a la gente. Gente, a ver, por favor. Si queréis ser pros, tenéis que ser pros. Dejáis de estudiar, porque dejáis de estudiar, no termináis, des esos consejos, por favor. Vais al por colegio, favor, llegáis a vuestra casa, coméis y os ponéis como enfermos a jugar. Si no, no vais a llegar a nada. Ya, sin más. Ese es mi consejo para los jóvenes. Mi consejo ahora es que no dejen los estudios, se puede, efectivamente, se puede Lucas compatibilizar. Los dejó y miradlo cómo está. Se puede compatibilizar y se pueden hacer las dos cosas, y evidentemente, pues si tienes talento, aprovéchalo, ¿no? Pero tampoco nos vamos a poner tan cenizos de decir, oye, si no tienes talento, lo dejas y no persigas tus sueños. Se puede aprender también. A ver, también puedes, si no tienes talento, te puedes poner a presentar un Gaming Talk Show y ya está. No hay ningún problema. Bueno, vamos a dejar esto. ¿Por qué creéis que es un máster centrado en la comunicación y no a lo mejor en el desarrollo de ciertas skills que necesitan los jugadores? Porque es más fácil. ¿Creéis que a lo mejor es porque los jugadores son poco profesionales comunicando todavía? Yo creo que el tema de las redes sociales… Yo creo que es más fácil dar un curso de comunicación en eSports, porque al final es comunicación en general. Tú puedes centrarte en mover a un profesor que está dando comunicación en la universidad a comunicación y eSports, porque al final es lo mismo. Tú tienes que gestionar Twitter, tú tienes que gestionar tu marca, y al final es una comunicación deportiva, porque los eSports obviamente es un deporte y tú estás gestionando una red social de un deportista. Entonces una persona que haya trabajado ese tema con jugadores de fútbol, con jugadores de baloncesto, con jugadores de deportes tradicionales, puede perfectamente centrarse en enseñar esa comunicación a los jugadores de deportes electrónicos. También tiene una cosa, hay que tener en cuenta el profesorado. Sí que es cierto que tú puedes tener un gran profesional, pero no tiene por qué ser un gran docente. Y creo que eso puede llegar a ser un problema.
Pero lo que dice Lucas, creo que la idea de que sea comunicación es que, independientemente de lo que piense del máster, Manuel Moreno lleva toda su vida en el mundo de los videojuegos y ahora está en SL. Ana Oliveras es la primera profesional de España de los deportes electrónicos. Gustavo Maeso lleva toda su vida en videojuegos, en comunicación y periodismo. Eider Díaz también ha estado en... no sé si estuvo en una empresa de videojuegos y ahora está también en SL como prensa. O sea que son profesionales. Independientemente de lo que yo piense del máster, son profesionales con una cantidad de experiencia brutal y ya está, y poco más que comentar sobre ello. No hay ninguna duda de que harán bien su trabajo independientemente de lo que yo piense del máster, pero son profesionales y es más difícil encontrar jugadores que te puedan contar su trayectoria porque son muy jóvenes. Claro, al final se está desarrollando esto y todavía estamos en una fase muy temprana, como tú bien has apuntado, que yo en eso sí que estoy de acuerdo, pero ¿crees que existe una necesidad de educar a los jugadores en la comunicación? Sí. ¿Y quién tiene esa responsabilidad? El club. Tal cual. Sí, con el látigo. No vienen aprendidos de casa, no. De hecho, los jugadores de fútbol vienen aprendidos de casa porque llevan aprendiendo desde que entran en las canteras de los juveniles, los más pequeños, y desde ese momento le empiezan a enseñar valores. La mayoría de jugadores de deportes electrónicos están jugando y de repente cumplen 16 años y les dicen, oye, eres bueno, 20, y son niños rebeldes que no saben lo que es la disciplina ni nada de eso. Sin embargo, en el mundo del deporte tradicional, la mayoría, vamos a señalar el fútbol como principal, les están diciendo desde joven, no, mira, te tienes que comportar así, y me haces caso o te vas a la calle. Y poco más. Lucas, yo no sé si estará de acuerdo, pero yo creo que eso es básico. Bueno, de todas formas, ya hay iniciativas, ¿no?, que apuestan por la educación. Por ejemplo, en Movistar Riders se apuesta por una educación integral, ¿no?, en la que los jugadores pueden aprender pues, a relacionarse en redes sociales, se les da ciertas nociones básicas por si no saben manejar las redes sociales y demás. Pero ¿realmente tú crees que es responsabilidad de los clubes? ¿Hasta qué punto puede un club intervenir en esa parte de la comunicación sin interceder en su personalidad o en su manera de ser del jugador? Creo que la responsabilidad, por supuesto, es del club, pero como siempre creo que también una responsabilidad debería ser, y cada vez más, de los padres. ¿Por qué? También. Porque la educación que tú le das a tus hijos, no puedes ir al colegio a decirle, no, es que tú me tienes que educar a mi hijo. Eso no funciona y lo hemos visto durante mucho tiempo. Son los padres los que también tienen que implicarse en ese desarrollo del jugador como persona y como profesional. Y creo que en los deportes electrónicos cada vez más sí se tiende a ello, pero creo que ahora mismo hay un problema y es que la implicación de los padres es nula por el desconocimiento que hay, porque no saben lo que hacen sus hijos, porque no saben y no conocen este mundo, y sobre todo ve un problema muy, muy grande, y es que ni siquiera ellos se interesan por conocer las necesidades que tiene su hijo, y por eso muchas veces vemos los destrozos que vemos en las redes sociales. No, y de hecho es que yo creo que también esto es una brecha generacional, ¿no?, que vamos a ir superando poco a poco, pero muchas familias, el tema de que su hijo sea jugador profesional en eSports, pues no lo conciben. Hemos visto un montón de casos de padres que no apoyan a sus hijos a seguir esta trayectoria. ¿Cómo no? Ese desconocimiento también por parte de las redes sociales de qué estás tuiteando, qué estás haciendo. En fin, que yo creo que son muchos factores ahí los que hay que tener en cuenta, pero sí que es verdad que hay que darle esa importancia a las redes sociales, porque muchas veces han llegado a pasar tragedias de, ¿no? ¿No recuerdas alguna, Juste, así? Ha pasado que jugadores han sido expulsados o suspendidos por temas de redes sociales. Recuerdo broncas, a ver, hay una de las mayores broncas, por así decirlo, que recuerdo que le costó el trabajo durante meses fue a un periodista que fue a Zorin porque dijo cosas sobre Polonia que no están muy bien. Entonces le dijeron Nine. No, ahora mismo sinceramente no recuerdo casos de un jugador que, a menos que se pasara 10 pueblos, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el VP sí que ha sido muy estricta en algunos casos. Hace tiempo el caso de Eufo, por ejemplo, cuando cogió la camiseta y la tiró a la papelera y cosas así, pero expulsiones, ahora mismo exactamente... En España todavía no se han dado, pero... Ahora mismo, en España no recuerdo. En España no, pero internacionalmente ya evidentemente se están tomando medidas contra conductas que no son demasiado deportivas y que no son sanas para favorecer una competición
pues eso, como debe ser. En fin, vamos a cambiar de tema y no sé, ¿vosotros os habéis preguntado alguna vez por la mañana cuando os levantáis cómo surge un eSport? Porque evidentemente pues alguien tiene que crear ese videojuego y a mí una cosa que me gusta mucho de los eSports es que de alguna manera siguen siendo muy espontáneos al ser un sector tan joven, ¿no? Y que presenta un crecimiento bastante orgánico. Es decir, que muchas veces la comunidad tiene un peso tan importante que puede ser decisivo a la hora de ver si un eSport se consolida y se desarrolla o si al final no pasa eso. ¿Cómo surge un eSport? ¿Cómo surge? Yo voy a coger aquí un poco las palabras de Don Pedro UFC, @Don Pedro UFC, que dice que un eSport lo crea una comunidad y poco más. Bueno, poco más. Si una comunidad quiere que un juego sea un eSport, será un eSport, si no, no. Lo que pasa es que yo tengo serias dudas, como por ejemplo con el tema de la Overwatch League, en donde no hay comunidad, por así decirlo, de deporte electrónico, pero a lo mejor a Blizzard le da tan absolutamente igual tener solo 100.000 espectadores, 75.000 espectadores o lo que sea, que se va a gastar todo el dinero del mundo en marketing y ya acabará subiendo. Es una duda que yo tengo. También es cierto que, por ejemplo, el caso de Overwatch no empezó mal, lo que pasa es que se ha ido pausando tanto que ahora mismo está no en cuanto a juego, sino en cuanto a eSport está un poco de capa caída. Pero yo creo que es la comunidad el que elige el videojuego, el que elige el videojuego para que sea eSport. Y esa es y por ahí la comunidad para ti tiene un peso fundamental. Sí, es fundamental. ¿Cómo surge un eSport? ¿Se puede diseñar un eSport como tal para decir, venga, yo quiero que tenga estos factores, quiero que no tenga violencia? ¿Se puede diseñar y de alguna manera imponer para que eso funcione? Yo creo que hay dos casos muy importantes dentro de los eSports como fracaso, que para mí son Shootmania y Downgate. Downgate era un MOBA creado por EA, Ahí está. Por EA Sports y era un MOBA, yo lo jugué mucho en la beta, solo había servidores norteamericanos, de hecho hice una review hace bastantes años y era un eSport, pues eso, que estaba diseñado única y exclusivamente para la competición y trataba de eso. Para quien no lo conozca, ¿en qué consiste la mecánica del juego? Pues era un MOBA en el que las habilidades no costaban ningún tipo de maná. Por lo tanto, era un juego con mucho más acción, con muchísima más interacción entre los personajes, intentabas buscar más los combos, había más objetivos dentro del mapa. No era tanto como el League of Legends, sino que era una mezcla, ¿no? Entre una arena, porque al final tú te pegabas constantemente con la gente, pero también tenía ese elemento de estrategia y ese elemento de líneas. ¿Qué pasó? Pues que EA dijo, la comunidad tiene que crear, entre comillas, el eSport, entonces tenéis vosotros, jugadores, que gestionaros los torneos, que crear las plataformas, que crear esa infraestructura. ¿Qué pasó? Que fracasó. ¿Por qué? Porque no había ningún apoyo. Y en el caso de Shootmania, pues era un 3 contra 3, que al final era un 3 contra 1, en el que había un atacante y 3 defensores, y lo que buscabas en ese eSport pues era conquistar o matar a todos los jugadores o conquistar el pole, ¿no? Entonces, esos dos eSports fracasaron porque no había apoyo de la comunidad, porque no había apoyo del desarrollador y porque no hubo una conjunción y un crecimiento orgánico al llegar y decir, oye, esta es la competición oficial, aquí van a competir estos equipos y la comunidad lo va a respaldar. No, simplemente dijeron, esto es un eSport y os lo tenéis que comer. Lo que parece es que, bueno, las desarrolladoras dan las herramientas, ¿no?, para que los jugadores y la comunidad pues pueda más o menos decidir si quieren apoyar ese eSport o no. Ellos desarrollan el juego y luego el crecimiento es lo que yo digo. A mí me gusta mucho el mundo de los eSports porque es muy espontáneo y tiene un crecimiento orgánico. Al final el peso de la comunidad es bastante importante y también tenemos pues evidentemente grandes organizaciones como Riot, Blizzard y Valve que apoyan el desarrollo de los eSports. Pero yo me pregunto, sobre todo por el tema de la Overwatch League, ¿puede la comunidad impulsar un eSport y una gran corporación, una gran empresa llegar a estropearlo un poquito? Sí, claro. Sí, ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en la propia Blizzard con Hearthstone, que ha hecho un poquito de mucho y otro poquito de nada. Ahora, por ejemplo, también con Overwatch es la gran incógnita, porque yo creo que ¿qué va a pasar con eso? No tengo ni idea. Estamos todos esperando noticias es y que para hacer campeonatos no se llega a cerrar nada. Para hacer campeonatos pequeños
tienes que hablar con Blizzard y Blizzard te deja un límite de price pool, y dentro de ese price pool, por así decirlo, tienes que incluir también, como si te ocurra pagarle los viajes a los demás, el price pool debe ser menor, entonces te impide moverte. Pero eso es uno de los grandes problemas que tienen los deportes electrónicos con respecto a los deportes tradicionales. Tú en un deporte tradicional no viene un señor que te dice, no, espéreme usted, el fútbol es mío. No, señor, el fútbol es de todos. Pues aquí tienes en el fútbol, pues a lo mejor el campo de fútbol será de alguien, pero ya está, tú puedes organizar lo tuyo y ya está. Aquí Blizzard dice, esta propiedad intelectual es mía y le voy a hacer con ella lo que me dé la gana, te parezca a mí, no te parezca mal. Claro, y ahí es donde entra el papel de la comunidad para decidir si quiere entrar o quiere seguir apoyando ese eSport, pero desde luego han pasado cosas un poco extrañas, como en la Overwatch League, como por ejemplo el obligar a los equipos a que cambien de nombre. Pero eso es porque quiere que sean identificaciones nuevas, que no se reflejen con respecto, por ejemplo, no quieren que el éxito posible de Cloud9 en la Overwatch League impacte en otros Cloud9 a lo largo del mundo. Entonces dice Blizzard, no, yo quiero que sea... invéntate algo nuevo y crece la fama de lo mío, no lo tuyo. ¿Por qué Blizzard es así? ¿Por qué? Pues porque será así. Otro día debatimos algo entendido sobre esto. Sí. Si le parece bien o mal, pues ya está. Lo de pagar, también debes pagar, creo que son 20 millones, pero eso tampoco, por así decirlo, es raro, porque hay otros deportes en donde también tienes que pagar las licencias, etcétera. Y aquí estamos hablando de un spot permanente que, según Blizzard, al cabo de no sé cuántos años, te va a repercutir económicamente. Pero son propiedades intelectuales. Ese es el gran dilema de los esports, que son un producto. Son un producto y al final quien decide pues es un poco el dueño del producto, pero es verdad que la base de la comunidad está ahí para decidir si quiere seguirlo o si no quiere seguirlo. Yo ahí tengo una duda, porque hay una cosa que es la comunidad, ¿vale? Pero la comunidad es el 1% de todo. ¿Pero qué pasa con el otro 99%? A lo mejor lo que está intentando Blizzard es tocar la tecla del 99%, entonces la comunidad va a dar igual. Porque como consiga llegar al 99% Blizzard a través de lo que están haciendo, buscando empresas importantes ya de cierto renombre en los Estados Unidos, la comunidad puede que no le apoye, pero le va a dar igual, porque hay gente que le está viendo. Es como, ¿qué más te da que no vea este programa la gente de eSports y de repente la mitad de la audiencia de Sálvame lo ve? Pues tiene la mitad de la audiencia de Sálvame. Sería muy raro que tuviésemos. Correcto, pues la audiencia objetivo de Reloading es el 1,1%. Y la de Sálvame es el 99%. ¿Qué más te da entonces? ¿Qué más te da? Bueno. Ese es el tema, la tecla a la que yo creo que va a Blizzard. A nosotros no nos da igual, queremos seguir manteniendo ahí a nuestros espectadores. ¿Cómo crees que se está desarrollando este tema? Porque realmente sí que hay bastantes tiranteces entre la comunidad, por ejemplo, de Overwatch y las decisiones que se están tomando en la organización. Hombre, yo creo que más que la comunidad, el gran perjudicado aquí es el club. Te gastas 20 millones de dólares en una plaza, pero no le puedes poner tu nombre o tu branding. Sí que es cierto que mantienes los patrocinadores y el impacto pues va a ser parecido, pero al final tu marca principal, en el caso de Cloud9, pues sería Cloud9, no se ve beneficiada o no. No, aparte tanto. Es que ni siquiera consigues conservar tu fanbase, porque a nada que te despistes ya de repente, ¿dónde está Cloud9? De repente se llaman otra cosa, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Es como un poco confuso. Es extraño, lo veo completamente innecesario, pero bueno, lo decía Juste, Blizzard es así, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto representado en StarCraft 2. Que es un juego en el que permitieron que los coreanos compitieran en todas las competiciones, en todas las regiones. ¿Y qué sucedió? Pues que el 99% de las personas que acudían a las competiciones eran coreanos y los coreanos ganaban absolutamente todo. Entonces, y métete tú con los coreanos, efectivamente, ¿sabes? Hazles frente después de tantos años. No había restricciones, no había coherencia en las competiciones, entonces la credibilidad que tiene Blizzard a la hora de gestionar deportes electrónicos pues es bastante mala. Lo hemos visto también con Heroes of the Storm. También, cierto. Yo creo que... ¿Quién ha visto Heroes of the Storm? Perdón. Alguien lo habrá visto. Alguien lo habrá visto. Pasó como una estela por ahí, por el mundo de los eSports en el cielo estrellado y desapareció. Un saludo. Es lo que tiene. Se estrelló. Un saludo a Gran Paquete y a...
y compañía. Bueno, también tenemos otros casos como, por ejemplo, que salga un juego, que se lance un juego que guste tantísimo, que no haya sido concebido como un eSport en un primer momento y que, sin embargo, tenga un apoyo brutal por parte de la comunidad y se empiece a plantear competiciones, como por ejemplo el caso de PlayerUnknown's Battleground, que está siendo un espectáculo cómo se está desarrollando este juego. Va espectacular en cifras de Muy Twitch y demás. Sí, sí, sí. Pero se están escribiendo ríos de tinta acerca de si puede ser o no puede ser un eSport. ¿Puede ser? No lo sé. Yo Hay sinceramente que ver cómo se desarrolla. No lo sé. Yo sinceramente no lo sé, porque hay mucha gente que dice, mira, es que tienes un problema porque tienen que ser, vas a meter a 100 personas, las metes por equipo, haces que el círculo vaya más rápido, lo reduces el mapa. Hay muchísimas dudas con esto. Y es como, yo no tengo ninguna duda. El modo espectador todavía está muy mal implementado. Bueno, pero eso son cosas que se pueden avanzar. League of Legends tiene un modo espectador que es horrible. Bueno, ha sido horrible en sus primeros años de vida y funciona. Pero hay distintos factores. Yo creo que ahora funciona, por así decirlo, funcionó lo de Gamescom por una sencilla razón, porque era la primera vez, era el primerito día y había muchos influencers, pero en un circuito competitivo habría que ver, a lo mejor si sigues metiendo, si se crean distintas figuras, porque yo creo que lo principal de los deportes electrónicos es tener figuras relevantes que atraigan a la masa y no un juego lo suficientemente atractivo como para lo que sea. Es decir, si tienes a Justin Bieber jugando a PlayerUnknown's Battleground en un equipo, vas a tener viewers. Sí o sí, no hay ninguna duda. Entonces, si se crean figuras más allá de los streamers, youtubers que hay actualmente, será un eSport. Pero hay tantas dudas alrededor del título que no me atrevo yo a dar ningún juicio. Como juego, una pasada y demás, pero hay mucha duda. Hay muchas dudas. Se va a consolidar, hombre, ya hemos alcanzado picos de audiencia serios y, por ejemplo, el otro día creo que se alcanzó 800.000 usuarios de manera simultánea en Steam. Y más. O sea, esto sigue creciendo. ¿Aquí Antonio Yuste no se moja? Yo no. A ver, yo sí que creo que puede ser un deporte electrónico. Creo que es relativamente fácil que lo sea. Creo que tiene todos los elementos para que funcione. Los podemos hacer 4 contra 4, lo podemos hacer 2 contra 2. Yo creo que tiene que ser 4 contra 4 porque es lo más viable de infraestructura. ¿Por qué? Porque al final los equipos no tienen que invertir o no pueden traer 7 jugadores, como veíamos en Cloud9, que se traía una auténtica barbaridad de gente a Gamescom. Pero bueno, yo creo que si solucionan ciertas cosas, como es el caso del RNG, del loot, como es el caso del espectador que comentabas, yo sí que creo que puede ser un deporte electrónico, porque lo tiene todo, porque tiene la emoción, porque tiene la competición y porque tiene esa adrenalina que te transmite un deporte electrónico. Entonces yo sí que lo veo perfectamente factible. Bueno, pues está claro que el desarrollo de PlayerUnknown's Battleground todavía tiene muchas incógnitas por delante. Sí que apunta a maneras, la verdad. Vamos a ir viendo qué tal se desarrolla. Yo, por favor, lo que sí que pido es el modo espectador, porque viendo las partidas en Gamescom, la verdad que no te hacías muy bien a la idea de dónde estaba el resto de la gente, pero tiene bastante potencial. En eso estamos de acuerdo, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Perfecto. Pues entonces vamos a cambiar de sección y nos vamos con eSports School para aprender un poquito de historia. Los eSports parecen un fenómeno muy actual, pero realmente es que llevan ciertos añitos. Tenemos algunas comunidades que son bastante longevas, como por ejemplo la de World of Warcraft y también la de StarCraft, ¿no? Que marcaron también un poco ahí esa fecha de inicio del mundo de los eSports. Pero no sé si a vosotros os interesa. A mí la verdad me resulta una historia bastante interesante de dónde vienen los eSports y cómo surgen. Lucas, sabemos que Corea es la cuna por excelencia de los eSports, pero a mí me ha llamado mucho la atención cómo surge, porque el motivo por el que surge es bastante sorprendente. Lo primero, matizar que ya empezaba en 1994 con Quake a empezar el tema de los deportes electrónicos. En cuanto a Corea, sí que podemos remontarnos a 2005 o 2007,
cuando hay una recesión en Corea, y lo que hace el gobierno es empezar a invertir en empresas de tecnología y empezar a dar como unas subvenciones a la gente que invierta en tecnología. ¿Qué es lo que sucede? Pues que las compañías de telecomunicaciones empiezan a resurgir, empiezan a tener mucho más dinero, porque obviamente son las grandes beneficiadas, y los PC Banks, es decir, los cibercafés de España, pues también se ven muy beneficiados porque las conexiones de internet son mucho más baratas. ¿Qué significa eso? Que a un jugador le resulta mucho más barato irse a un PC Bank que comprarse o adquirir una línea telefónica en casa y tener ese internet. Por lo tanto, se populariza mucho el ir al PC Bank, se populariza mucho el jugar a los videojuegos en esas reuniones, y por lo tanto se empieza a popularizar el StarCraft y ya empiezan a surgir esos torneos, esas competiciones ya en esos PC Banks. ¿Qué significa eso? Que se empiezan a retransmitir esos deportes electrónicos, y Corea empezó fuerte, empezó retransmitiéndose la primera competición en la televisión. Por lo tanto, Corea, que yo creo que es ese agente emergente, y es Totalmente. lo que hace que se popularice esto de los deportes electrónicos. ¿De qué años estamos hablando? Más o menos. De 2005 a 2010 ese boom en Corea. Las primeras, por así decirlo, flecos de los deportes electrónicos son, atención, si no me falla la memoria, A ver, enciclopedia. competiciones, creo que eran de Space Invaders, en convenciones de internet, de gente de ordenador, creo que en 1970 y muchísimo. Sí. Casi en 1980. Esos fueron los primeros cositas de competiciones de videojuegos. Y eran rollo, algo parecido a LAN Parties, lo que pasa por aquel entonces, lo que podía ser, y se ponían a jugar y a competir a Space Invaders a ver quién lo hacía, mejor. Evidentemente ha llovido un poco ya. Ha llovido un poquito, y las competiciones no eran para nada lo que recordamos hoy en día, porque si te llevabas algún premio, a lo mejor era un ratón, un teclado o una palmadita en la espalda. Pero eso no es tampoco... Lo dices como si eso hubiera sido hace 1985, no, y eso es 2015, te daban ordenadores y teclados. En España hasta hace 2 días, pero... Sí, casi literalmente 2 días, 2015 estamos hablando. Sí. Totalmente, la verdad que los jugadores por esa parte tienen que estar contentos, ¿no? Porque el escenario ha avanzado bastante bien, ¿no? Y actualmente pues sí que tenemos una industria en desarrollo. Qué curioso lo de los cibercafés y demás, que yo creo que coincide un poco, bueno, en España llegó un poquito más tardío el fenómeno del cibercafé. 10 años, es que vamos un poco por detrás en la cola de los eSports, está claro que en España ha tardado en llegar, pero... A mí también me llama mucho la atención cómo nació League of Legends, uno de los eSports por excelencia, porque, bueno, al parecer el peso de los modders y los mods tuvo cierta relevancia para que League of Legends naciese como juego. Hay un apunte, por así decirlo, que a lo mejor habría que hacer desde el principio, y es que la mayoría de los deportes electrónicos nacen de distintos mods. Por ejemplo, PlayerUnknown's Battleground nace de un mod del Arma 3, si no me falla la memoria. Del Arma 3 sale el DayZ, del DayZ sale el H1Z1, y del H1Z1 viene el señor PlayerUnknown, que es uno de los que hizo uno de los primeros mods, creo que fue uno de los que hizo DayZ. Ha hecho Battleground. Nace de ahí el PlayerUnknown's Battleground, de esa generación de mods, etcétera. Luego tenemos el StarCraft, que era, por así decirlo, un rollo de actualización, misión de no recuerdo qué juego de Blizzard, y a partir de ahí se popularizó y es de donde salió StarCraft. Luego tenemos también el Counter-Strike, que sale también del Half-Life y del modo de los terroristas y demás. Y luego tenemos League of Legends, que es el Warcraft 3, que nacieron los mods del Dota, del Defense of the Ancient, que uno de los creadores fueron los que ahora se conocen como Rise y Tryndamere. Y estos dos muchachos dijeron: vamos a fundar nosotros nuestra propia empresa enfocada en hacer juegos para videojugadores, enfocados 100% a ellos. Esa era su premisa principal, y sacaron cosas total y absolutamente horrendas que luego han acabado
Sí, porque si vemos los primeros bocetos de League of Legends, dices tú, ¿qué es esta cosa tan horrorosa que tenemos por aquí? Pero nace principalmente de ese Defense of the Ancient, donde ellos también formaron parte. Lo que pasa es que quisieron independizarse y dijeron, vamos a simplificar un poco algunas formas. Ahí tenemos un poquito las primeras cositas del juego. Y ahí tenemos Annie y este ya, pues Singed, que lo podemos reconocer un poco más. Sion, que ahora mismo no tiene absolutamente nada que ver. Y esto es el tráiler. Eso es el tráiler de un juego que es el juego más jugado. Luego lo ves y la verdad que bonito al principio ese era demasiado. El HUD que veíamos ahí era el HUD que teníamos al principio en el juego, que luego se ha ido simplificando. Y ahora, antes ocupaba prácticamente toda la pantalla y ahora es una cosa pequeñita aquí con el mapa aquí a la esquina. El juego ha cambiado bastante, pero yo creo que el peso de los mods es absolutamente importante. De hecho, el propio Clash Royale se inspira en estos juegos es un MOBA móvil, por así decirlo, que se inspira en lo que ya hemos dicho, Warcraft 3, de Defense of the Ancient, League of Legends, y así prácticamente. Entonces, estoy pensando algún eSport que funcione. Quizás, no sé si decirte Hearthstone, Dota 2 viene del Dota 1, pero es que ahora mismo... Bueno, League of Legends también cogió ciertas cositas de Dota 2 y también el mod ese que hicieron con el mapa especial con las 3 líneas. Pero Dota 2 es posterior al League of Legends. Lo que pasa es que Dota 2, League of Legends se inspira, por así decirlo, en distintos personajes. De hecho, el otro día, cuando estuvo Sarin conversando con nosotros, nos comentaba que si algo funciona en otro juego, ¿por qué no lo vas a implementar? Es un poco tontería no implementarlo y es lógico. ¿Por qué no hacerlo? Correcto. Bueno, todo lo que ha llovido, me estoy empezando a sentir un poco mayor después de esta sección. Pues con esto terminamos Reloading el día de hoy. Espero que os haya gustado el programa. Ya sabéis, estamos atentos a nuestras redes sociales. Podéis preguntarnos cualquier duda, cualquier cuestión y os la podemos responder en el programa. Así que nada, disfrutad del fin de semana, dadle al vicio y hasta luego.